Determinar la magnitud de la tensión en la cuerda que une a las esferas. Si la masa A es igual a 7 kilogramos, la masa B igual a 3 kilogramos y la fuerza F igual a 120 newtons. Comenzamos. Para poder calcular la tensión en la cuerda, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre cada esfera y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre para cada una. Primero, comenzamos dibujando un plano cartesiano sobre cada esfera, en donde el eje X va a ser una línea horizontal y positivo hacia la derecha, y el eje Y una línea vertical y positivo hacia arriba. Ahora analizamos las fuerzas que actúan sobre la esfera A. Primero, tenemos la fuerza debido al peso, que representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. También tenemos la fuerza que jala a las esferas, y la representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia arriba. Otra fuerza que aparece es la fuerza debido a la tensión de la cuerda, la cual va en dirección contraria al movimiento, ya que está atada a la otra esfera, y esta jala o trata de frenar a la esfera A. Y esta tensión de la cuerda la denotamos con la letra T mayúscula. Continuamos con la esfera B. Entonces, las fuerzas que actúan sobre esta esfera son las siguientes. Primero tenemos la fuerza debido al peso, que representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. Otra fuerza que actúa es la fuerza de tensión de la cuerda, la cual jala a esta esfera B. Además, la magnitud de esta fuerza es la misma que la de la esfera A, es decir, T mayúscula, ya que estamos suponiendo que la cuerda carece de masa. Ahora, ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre para cada esfera, vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Y comenzamos con las fuerzas que actúan sobre la esfera A. Entonces, si observamos, las tres fuerzas que actúan sobre esta esfera se encuentran totalmente sobre el eje vertical, por lo cual solo tienen esa componente. Es decir, la componente en X de la fuerza F es igual a 0, y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Y también, la componente en X del peso es igual a 0, y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Y para la fuerza de tensión, tenemos que su componente en X es igual a 0, y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. El signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Continuamos descomponiendo en sus componentes rectangulares a las fuerzas que actúan sobre la esfera B. Entonces, debido a que los vectores están totalmente sobre el eje vertical, solo tienen esa componente. Es decir, para la tensión de la cuerda, tenemos que la componente en X es igual a 0, y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Y para el peso, su componente en X es igual a 0, y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. El signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Una vez que ya realizamos la descomposición de las fuerzas, recurrimos a la segunda ley de Newton, la cual, en términos de sus componentes, dice lo siguiente. La suma de las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en X de la aceleración. Y también, la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en Y de la aceleración. Como observación, las esferas tienen la misma magnitud de la aceleración, debido a que están conectadas por la cuerda, la cual no se encoge ni se estira. Además, como las dos esferas se mueven verticalmente, esto nos indica que la componente en X de la aceleración es igual a 0. Por lo cual, el lado derecho de esta igualdad es igual a 0. Al aplicar la segunda ley de Newton a cada esfera,
tenemos, para la esfera A, la suma de las componentes en X. Pero si observamos, las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre la esfera A son igual a 0. Por lo tanto, de esta expresión no vamos a obtener ninguna información. Solo vamos a obtener la igualdad 0 igual a 0. Y también va a suceder lo mismo al aplicarlo a la esfera B, ya que las componentes en X de las fuerzas que actúan sobre esta esfera son igual a 0. Por lo tanto, solo vamos a aplicar la segunda expresión. Y tenemos, para la esfera A, la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y de la fuerza F, más la componente en Y del peso, más la componente en Y de la tensión, igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa de la esfera A por la componente en Y de la aceleración. Pero la componente en Y de la fuerza F es igual a la magnitud del vector, más la componente en Y del peso, es decir, menos la magnitud del vector. Pero más por menos es menos, más la componente en Y de la tensión, es decir, menos la magnitud del vector. Pero más por menos es menos, igual a la masa por la componente en Y de la aceleración. Y a esta expresión la llamamos ecuación número 1. Ahora, al aplicar esta expresión a la esfera B, tenemos la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y de la tensión, más la componente en Y del peso, igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa de la esfera B, por la componente en Y de la aceleración, pero la componente en Y de la tensión es igual a la magnitud del vector, más la componente en Y del peso, es decir, menos la magnitud del vector. Pero más por menos es menos, igual a la masa por la componente en Y de la aceleración. Y a esta expresión la vamos a llamar ecuación número 2. Ya que hemos obtenido estas dos ecuaciones, vamos a sustituir los datos conocidos. Pero vamos a omitir las unidades, ya que las cantidades conocidas están escritas en el mismo sistema de unidades. Y si observamos, las cantidades conocidas son la magnitud de la fuerza y las masas de las esferas. Pero, ya que conocemos las masas, también podemos determinar el peso de cada esfera. Por lo cual, primero calculamos el peso de la esfera A y el de la esfera B. Entonces, recordemos que el peso de un objeto es igual a la masa del objeto multiplicada por la aceleración gravitacional, que vamos a tomar igual a 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y tenemos el peso de la esfera A igual a su masa, es decir, 7 kilogramos, multiplicada por la aceleración gravitacional, es decir, 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y al realizar esta operación, es igual a 68.6 newtons, ya que esta unidad es igual a kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y también tenemos que el peso de la esfera B es igual a su masa, es decir, 3 kilogramos, multiplicada por la aceleración gravitacional, que es igual a 9.8 metros entre segundo al cuadrado. Y al realizar la operación, es igual a 29.4 newtons. Y al sustituir los valores conocidos en la ecuación número 1, tenemos la magnitud de la fuerza F, es decir, 120, menos el peso de la esfera A, es decir, 68.6, menos la magnitud de la tensión,
la cual es una cantidad que no conocemos, igual a la masa de la esfera A, que es igual a 7, multiplicada por la componente en y de la aceleración, ya que esta cantidad no la conocemos. Si observamos, del lado izquierdo de esta igualdad, podemos simplificar los dos primeros términos, y tenemos 120 menos 68.6 es igual a 51.4. Ahora sustituimos en la ecuación número 2, y tenemos la tensión de la cuerda, la cual es una cantidad que no conocemos, menos el peso de la esfera B, es decir, 29.4, igual a la masa de la esfera, que es igual a 3, multiplicado por la componente en y de la aceleración. Si observamos, hemos obtenido un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas a determinar, las cuales son la magnitud de la tensión y la componente en y de la aceleración. Por lo tanto, ahora vamos a resolver este sistema, para determinar estas cantidades que queremos conocer. Entonces, elegimos resolver por el método de suma y resta, o también llamado reducción. Antes de sumar estas dos ecuaciones, primero voy a reescribir el lado izquierdo de la segunda ecuación. Es decir, primero voy a escribir el número, y después la variable. Y al sumar las ecuaciones verticalmente, tenemos 51.4 menos 29.4 es igual a 22, más menos t más t es igual a 0, y 7a más 3a es igual a 10a. Si observamos, nos queda una ecuación para determinar la variable a. Por lo tanto, al despejar esta cantidad de esta ecuación tenemos lo siguiente, que la componente en y de la aceleración es igual a 22 entre 10, y esta división es igual a 2.2. Ahora para determinar la variable t, vamos a sustituir este valor en la ecuación número 1 o en la 2. Nosotros elegimos sustituir en la segunda ecuación. Entonces, el lado izquierdo de la igualdad lo volvemos a escribir. Y del lado derecho, tenemos 3, que multiplica a la componente en y de la aceleración, es decir, que multiplica a 2.2. Y al realizar esta multiplicación, es igual a 6.6. Y ya por último, vamos a despejar esta variable. Y para eso, primero observamos que el número 29.4 está restando del lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto, pasa al lado derecho sumando. Y tenemos que la variable t es igual a 6.6 más 29.4. Y al realizar esta operación, es igual a 36. Ya solo nos queda escribir las unidades correspondientes a cada variable. Entonces, las unidades de la aceleración en el Sistema Internacional de Unidades son metros entre segundo al cuadrado, y las de la fuerza son newtons. Entonces, para concluir, la magnitud de la tensión en la cuerda es de 36 newtons. Además, la aceleración con la que suben las esferas es de 2.2 metros entre segundo al cuadrado. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.